por demoras en la entrega del vehículo. Bueno, concretamente yo había licitado el auto nunca llegaba, hasta que en definitiva me terminan entregando el auto después de 7 meses en defensa del consumidor, que actuó de una forma correcta después de una mediación. Realmente todas las peripecias que tuvimos que pasar con Chevrolet, con la empresa, desde el primer minuto, inventando excusas, entendiendo que podían ofrecerme un auto sustituto hasta la entrega del automotor, y bueno, en definitiva lo que se logró es, mediante la justicia, mediante el seguimiento del expediente, es que la misma resarciera el daño, digamos, el daño propiamente dicho, el daño material, el lucro cesante y el daño moral. Que el daño moral, en definitiva, es toda la angustia que uno vive cuando una empresa de esta magnitud no cumple con el contrato. Es un incumplimiento contractual del cual corresponde un daños y perjuicios. Y además, digamos, en lo personal, yo tenía una enfermedad que me generó, digamos, todo un rebrote en la misma, y esto también está contemplado en esta sentencia, que es ejemplificadora. ¿Usted había contratado un plan de ahorro de qué empresa y con qué agencia? Yo había contratado un plan de ahorro en la concesionaria Collins y con Chevrolet S.A. para fines determinados. ¿Y ahí cuánto tiempo esperó para licitar y obtener el auto? Bueno, en cuanto al tema de la licitación, tardó prácticamente 1 año y medio, siendo que ellos siempre dicen que a los 10 días, a los 20 días, bueno, con diferentes excusas no se logró licitar, me ofrecieron otro plan, se abonó, o sea, yo aboné a la empresa el 30%, y en ese momento es donde empiezan todas estas excusas, generando, inclusive ellos mismos me han intimado en ese periodo. Obviamente, como yo soy abogada, respondí mediante cartas documento, ¿no? Me han intimado a abonar cuotas impagas, o sea, con cosas realmente que no se entiende. Evidentemente hay cuestiones administrativas que no están claras en ellos, ¿no? ¿Qué tipo de automóvil había licitado? Yo licité un Corsa 2. Y bueno, encima me cambiaron el color, o sea, yo compré el auto que ellos quisieron, porque en definitiva ni siquiera el color era el auto que yo he elegido, ¿no? Y realmente es algo que afecta para mi profesión en particular, porque en lo personal, siendo que yo soy abogada penalista y que debo recurrir a todo tipo de comisarías, a los penales, o sea, es una profesión en la cual la movilidad personal, tener una movilidad es imprescindible, porque no hay horarios en las comisarías o en el aeropuerto, o donde ocurra cualquier tipo de siniestro. El abogado tiene que recurrir en el momento, porque tiene que, la persona, cuando la llevan en un caso, puntualmente un caso penal, la someten a una indagatoria, y cuando es un hecho que se comete en forma infraganti, un delito infraganti, el abogado tiene que estar para garantizar el derecho de defensa del imputado. Entonces no es una cuestión menor tener una movilidad. Y realmente perdí muchísimo trabajo, perdí muchísimo dinero, y perdí muchísima confianza de clientes, que después es como que uno pierde un cliente y después no vuelve, porque era en el momento que había que recorrer. Entonces esto me provocó un daño terrible. Y bueno, estoy realmente muy contenta de que tanto el defensa del consumidor como la justicia haya llegado a esta sentencia. Digamos, estoy muy conforme con el resultado. Es un fallo ejemplificador que le permite a los usuarios y a aquellos que tienen el sueño de tener el auto propio pensar que nada es achacable al tipo que fue y puso su dinero, confió en una empresa y realmente contó con tener el día de mañana su vehículo. Chevrolet se excusaba diciendo que no quería conciliar porque no quería sentar un precedente que pudiera llegar a ser usado en reclamos de similares características. Lo cierto es que pudimos probar acá el daño, pudimos probar que Karina Karabelnikov utilizaba ese dinero que había destinado para comprar su vehículo justamente para generar más dinero, con lo cual se pudo acreditar no solamente el daño moral, sino también el lucro cesante, la pérdida de chance
Y bueno, esto era interesante que lo pudiéramos difundir para que personas que no son abogados sepan que existen medios para poder reclamar y acceder a que se cumpla con lo pactado. ¿La justicia qué es lo que ha dictaminado concretamente? Falló a favor de que existía un incumplimiento contractual, de que existía un obrar reprochable de parte de Chevrolet Sociedad Anónima, que tenían que resarcir justamente esa demora en 7 meses en entregarle el auto, que se lo entregaron en 7 meses porque acudimos a defensa del consumidor, que si hubiéramos esperado los plazos normales no sabemos a cuánto se hubiera extendido. Y realmente fue importante porque se estableció también un daño moral. Karina sufrió mucho por todo esto, fue una frustración para ella y para todo su núcleo familiar, que esperaba con ansia que su mamá pudiera, en el caso de su hijo, ¿no?, pudiera prosperar, pudiera mejorar económicamente. Y bueno, la realidad es que finalmente Karina tiene hoy su auto y un resarcimiento que si bien no es exactamente el que habíamos planteado, porque no es la cifra que habíamos planteado, es moralmente gratificante sentirse que esto no quedó en la nada, ¿no? O sea que Chevrolet debe compensar económicamente a su colega. Sí, Chevrolet está condenado a pagar, según el monto de la sentencia, 11.200 pesos, pero había que liquidarlo desde la fecha en que incumplió, queda un monto aproximado de los 20.000 pesos. Parece increíble, ¿no?, que una persona vaya con una empresa tan grande y termina ganando un juicio, una sentencia. Sí, bueno, las empresas son grandes, pero no existen fallos imposibles. En realidad existen derechos que tienen que ser tutelados, existen también derechos que tienen que ser defendidos. Y bueno, todos tenemos derecho a ser justiciables, ¿no?, a poder acudir a la justicia en busca de un fallo justo. Cuando a alguien le pase una circunstancia como la que estamos describiendo, ¿qué debe hacer? Primero y principal, recurrir a un abogado, aunque realmente sé que muchos de ellos tienen miedo porque los abogados intimidan, pero bueno, acudir a un abogado, defenderse, ir a defensa del consumidor, que pueden acudir sin letrado, plantearlo y no aceptar cualquier cosa, porque a Karina querían arreglar la situación solamente con los 2.000 pesos que le pagaban por liquidarle los intereses en la demora, ¿no? Sino que además de eso, ella, además de los 2.000 pesos que cobró en su momento en defensa del consumidor, pudo hacerse de una indemnización que le compensó más o menos el dolor, la angustia, la ansiedad, el deterioro físico que vivió durante todo este tiempo que duró desde el año 2008, porque iniciamos esto en el mes de mayo del 2008, hasta la fecha. Todavía Chevrolet no pagó, pero la sentencia, que es de fines de febrero, quedó firme. Entonces Chevrolet está condenado a pagar. Tendremos que ejecutarlo, no sabremos. Espero que no sea necesario y que vayan y depositen lo que corresponde por derecho.